Bueno, seguimos esta noche en Minuto 1, ya le hemos ido planteando cómo han cerrado las distintas alianzas electorales sin demasiada sorpresa. Ahora se viene a afinar el lápiz porque se viene la inscripción de nombre. Estamos con Adolfo Rodríguez Sá, el diputado Duclos del Frente Amplio. Así que ¿usted se considera que el último peronista? No, ¿O uno de los últimos? No. Yo soy un peronista coherente. Yo goberné San Luis hasta hace 15 años, levantando las banderas peronistas. Entonces Perón nos enseñó que gobernar es crear trabajo. Hicimos una transformación enorme de San Luis y San Luis tiene pleno empleo hace más de 10 años. Y cuando quiso hacer eso en el orden nacional no lo dejaron. No, bueno, no tuve tiempo. La otra vez estaba haciendo una nota y yo estaba explicando con una pasión bárbara la construcción de viviendas. Que me dice el periodista, ¿y usted por qué no lo hizo cuando fue presidente? No, pero estuve una semana, ¿cómo quiere? Había planteado la construcción de 1 millón de viviendas. Sí, planteamos la creación de 1 millón de puestos de trabajo, es verdad. Que en ese momento era contrario a todo lo que se decía. Porque la doctrina del Estado era que la plata era para pagar la deuda. Y lo único que había que hacer es pagar la deuda. Y el círculo rojo había que pagar la deuda. Y el círculo amarillo, taratata, que hay que pagar la deuda. Y la gente se moría de hambre. Entonces dijimos, pero mire, los fondos del Estado hay que crear 1 millón de empleos y se puso en marcha. Después derivó eso en la asignación universal. Se transformó eso en la asignación universal. ¿Y qué, el país qué le pasó? Mejoró el país. Mejoró el país. Ahora, entonces fue acertado. Hoy, si yo fuera presidente, el primer año construiría 500.000 viviendas en todo el territorio nacional. Y esto generaría la creación de 1 millón de nuevos empleos en todo el país. Y convocaría a un gran acuerdo económico-social. Los trabajadores, los factores económicos de la producción, la Iglesia Católica y las iglesias y el Estado con toda la representación política plural. Un acuerdo para erradicar la pobreza, un acuerdo para lograr el pleno empleo y un acuerdo para promover la más grande industrialización de la Argentina. Pero digamos que el plan del ANSES... El plan del ANSES de procrear, sí. Pero está muy bien. Por eso digo, en ese sentido va. Y no es incompatible. No, en ese sentido va. Es 500.000 viviendas más todas las que se puedan construir con el ANSES. Ahora, es difícil gobernar la Argentina, ¿no? Es difícil ponernos de acuerdo. Es difícil ponernos de acuerdo. Pero para ponernos de acuerdo, primero tenemos que llamar al diálogo. Y si dialogamos, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los temas nos vamos a poner de acuerdo. Podremos discutir cómo construimos las 500.000 viviendas, cuál es el destinatario, dónde hay que construirlas. Podremos discutirlo, pero nadie va a negar que es una política acertada para la Argentina construir 500.000 viviendas en un año. Repasando en estos días para un trabajo que estoy haciendo y repasando los días de su presidencia, veía que antes de que a usted lo nombrara la Asamblea Legislativa presidente, había un discurso suyo donde hablaba de los fondos buitres, que es una figura hoy muy de moda, digo. Cuando usted declara el default, ya estaba pensando ahí en los fondos buitres, porque después ustedes lo criticaban mucho, lo intentaron. Pero si yo dije que había que tomar el toro por las astas, y dije que la deuda externa era el más grande negociado de la historia, y dije que el Congreso de la Nación tenía que hacerse cargo de estudiar la deuda externa, y dije que el juez Ballesteros había declarado 461 deudas ilegítimas. Y miren, ¿por qué no íbamos? ¿Qué estaba mal de eso? El círculo rojo saltó. El círculo rojo es el que hacía grandes negociados y hace grandes negociados con la deuda. Porque también tenemos que analizar un poquito hoy quiénes son los que están detrás de los fondos buitre. ¿Quiénes son los dueños de esas acciones? ¿Quiénes la compraron a precio vil y tratan de cobrarle a la Argentina cantidades enormes? Y cuando queremos escarbar, todo es secreto.
todo es secreto. Y el Círculo Amarillo también defendía, hicieron una operación enorme, pagada por los fondos buitres, en contra de una medida patriótica que se tomó, suspender el pago. Suspender el pago. Pero sin ánimos de hacer revisionismo histórico, sí, a 15 años ya, 14, sí, digo, ¿cómo logró Duhalde después, o Kirchner más tarde, domesticar ese Círculo Rojo o, digamos, gobernar? No, perdóname, no lo domesticaron. Bueno, gobernar... No. Gobernaron el nombre del Círculo Rojo, que es diferente. Pero parte de lo que usted No. Lo hicieron, no hicieron. No. Perdóneme. En el despacho del presidente estaba un borrador. Lo único que había era un borrador de la especificación asimétrica. Un borrador de la especificación asimétrica. ¿Usted llegó? Sí. El único papelito escrito. Que usted no quiso firmar. Que no quise firmar. Y Pero fueron la exigencia ¿Había de salir de la convertibilidad o no en ese momento? Usted propuso la Argentina. Espera, si sos inteligente, espera. Sí, algo había que hacer. No, bueno, pero una cosa es salir de la convertibilidad y otra cosa es la especificación asimétrica. Con la especificación asimétrica, el que debía en dólares pagaba 1.40 y el resto se hacía cargo del Estado. Nos hicimos cargo todos nosotros. Especificaron asimétricamente y el que tenía deuda externa, al revés de lo que dice Reato, atento, los que tenían deuda externa fuera del país, los que debían 3.750 millones de dólares, pasaron a pagar 3.750 millones de pesos. Todas las grandes empresas del país. Y todas no, algunas especialmente, las jefas del Círculo Rojo y el Círculo Amarillo. ¿Está bien? Y el Círculo Amarillo. Bien, ese pago, la diferencia de los dólares, ellos pagaban 1.40 y como el dólar costaba 3, la diferencia la poníamos todos los argentinos. Esto es totalmente injusto. Esto hay que explicarlo, esto hay que decir. Ya pasó. Podemos revisarlo. Podemos estudiarlo. No pasó tanto porque todavía hoy estamos hablando de los fondos buitres, estamos en la discusión y se suman nuevos fondos buitres. No. Y siguen... Esos son los acreedores que tienen bono. Bueno. Yo estoy diciendo los que debían y nosotros, los argentinos, pagamos. Claro, asumimos, obvio. ¿Y los bancos? Bueno, sí. Y los bancos que cobraron 15.000 millones de dólares de compensación por la convertibilidad, pero explíquenme si los bancos en diciembre del 2001 partían a Ezeiza, veíamos por televisión en directo los camiones de Juncadela que iban a Ezeiza cargados de dólares, a cargarlos en los aviones y a llevárselos del país. Y después los bancos decían, no, nosotros recibimos pesos en los depósitos en dólares, entonces tenemos pesos. Entonces, pero eso, tenemos que, los argentinos, tenemos que saberlo, tal vez es el pasado, ¿está bien? Pero tenemos que saberlo, esto fue así, fue así. Entonces, después le pagaron en compensación a los bancos 15.000 millones de dólares. Y los bancos siguen ganando plata, y son los que financian la cadena nacional BIS. ¿Qué sería? La cadena nacional BIS. Masa. La cadena nacional BIS. A ver, Margarita Stolbizer, ¿tiene plata para contratar todos los canales que le transmiten en directo? De ninguna manera. Ninguna manera. Y la renta financiera sigue sin pagar ganancias. Claro. La renta, una de las grandes injusticias. Un trabajador que gana 16.000 pesos tiene que pagar ganancias. Y la renta financiera no paga. Por eso que la reforma impositiva es uno de los grandes Por supuesto. temas. Porque cuando nosotros hablamos de progresismo, el progresismo se expresa en primer término en cómo se distribuyen las cargas para financiar el Estado. Y luego en la asignación de prioridades. Tienen 2 horas para firmar una nueva alianza. No. Una hora. No, lo que queda demostrado 11 menos 10, que fruto del diálogo encontramos los acuerdos rápidamente. Ahora, mire qué fórmula nacional nosotros reivindicamos Margarita Stolbizer, Rodolfo Rodríguez Sá, Rodolfo Rodríguez Sá, para que se dé el diálogo, digo, nosotros reivindicamos y necesitamos imperiosamente que en el país haya diálogo institucional para ponernos de acuerdo en los grandes temas. Ahora, tenemos que respetarnos y una de las formas de respetarnos es sentarnos a la mesa a dialogar con información confiable, con estadísticas confiables, porque es el punto de partida para decir, bueno, a ver cómo diagnosticamos y resolvemos los problemas. La búsqueda de la verdad. Si vamos a trabajar sobre pobreza y decimos que no hay pobreza, la escondemos,
nunca vamos a avanzar, o en tantos otros temas. Por eso que recomponer también el sistema de estadística confiable es un punto de partida para poder avanzar. Bueno, gracias, diputado, como siempre. Gracias, Adolfo, Gracias. como siempre. La verdad Muchas que es muy gracias. interesante siempre hablar con ustedes. Muchas gracias.